Bueno, buenas tardes a todas y todos los presentes presencialmente y los presentes y las presentes virtualmente. Bueno, realmente como siempre es un placer para mí compartir las actividades de este instituto que cada día nos sorprende con nuevos desafíos y bueno, este sin duda es uno de ellos. Tamaño tema, ¿no? Y veo acá lenguaje no sexista, digo, ¿no? ¿Y cuánto que construye el lenguaje, ¿no? ¿Cuánto que construye en estas cuestiones? Así que sin duda va a ser una jornada muy, muy rica, donde se va a poder debatir, nos van a ilustrar seguramente Damián desde su saber y hacer, y Juliana y Alejandra, así que les deseo que realmente puedan compartirlo, reflexionar, preguntar, repensar, digo, ese título nos lleva a repensar y repensarnos, sin ninguna duda, ir construyendo este nuevo paradigma, nuevas formas, en fin, más inclusivo, ¿no? Así que empezamos desde el lenguaje y eso hace que se vayan construyendo distintas realidades. Bueno, yo no tengo mucho más para decirles, más que bueno, que puedan disfrutar, compartir y reflexionar sobre estos temas, y seguramente habrá muchos más encuentros, porque no alcanzará, y el Instituto de Filosofía siempre nos tiene acostumbrado a que nos va presentando nuevas cosas, así que hoy comenzamos este ciclo y después nos dirás vos, José Luis, cómo continúa. Bueno, te invito a ocupar mi lugar, así que, bueno, estarán ustedes llevando adelante toda esta tarea. Muchas gracias. Al consejo, te esperamos, por favor. Bueno, sin más preámbulos, Alejandra, Bueno, vamos a dar inicio a esta charla debate que hoy nos convoca, con la presencia del licenciado Damián Erich Stiglitz, que es licenciado y profesor de letras, con especialización en lingüística, graduado en la Universidad de Buenos Aires en el año 2011. También es graduado de la Diplomatura en Género y Movimientos Feministas en 2020 de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en conjunto con la organización Scholem. Desde 2013 es profesor en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata, dictando seminarios de grado y posgrado sobre lingüística y gramática, así como también de historia argentina e historia del feminismo. Desde el año 2018 es profesor titular de la materia expresión oral y escrita en la Universidad Católica de La Plata. Entre los años 2014 y 2019 fue profesor de gramática en la Universidad del Salvador. Ha sido invitado también en varias ocasiones a dictar cursos de posgrado en la Universidad Católica de Cuyo. Es autor de la obra Gritos de Libertad, publicada en 2017 por Editorial Tunken. Ha dictado también cursos y seminarios de lingüística y redacción en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en distintos departamentos judiciales de la Provincia de Buenos Aires, en el Colegio de Abogados de La Plata y en el Colegio de Médicos de La Plata. Y los convoco porque va a haber un nuevo curso en el Instituto de Estudios Judiciales que va a arrancar en breve, así que están convocados porque son muy buenos también. Es director del Instituto Cultural Alicia Moró de Justo, donde dicta cursos de historia argentina y literatura. También. Bueno, muchas gracias. Gracias José Luis y al Instituto por la invitación. Gracias a todos por venir. Cuando José Luis me comentó, ¿no?, de esta charla, en principio, como yo no soy abogado, los que leyeron ahí habrán visto que vengo de afuera, ¿no? La verdad, pensé desde qué lado podía aportar
a este tema del lenguaje inclusivo y la lengua y el derecho y la actualidad, y viendo que, bueno, acá mi compañera va a hablar específicamente del lenguaje inclusivo, me pareció que podía ser de alguna manera práctico apuntarlo desde la mirada de la lingüística, o sea, desde aquello que, digamos, me tocó estudiar para aportar al lenguaje inclusivo, porque permanentemente es un tema que nos consultan, a los que nos dedicamos al estudio de la lengua. ¿Qué pasa ahora que desde hace varios años está en boga este tema? ¿Qué opinamos? ¿No? Porque hay mucha opinión a veces que viene desde la mirada común, el sentido común, y incluso se afirman algunas cuestiones que a veces desde el desconocimiento de lo que es técnicamente, científicamente el estudio del lenguaje. Entonces, bueno, este tema del lenguaje inclusivo está instalado en la opinión pública desde hace varios años ya no es un tema nuevo, y entonces, bueno, a partir de los usos discursivos, de nuevas formas gramaticales, que ponen en cuestión la tradición y la norma, ¿no? La norma lingüística, y que tienen que ver justamente con cuestiones de género, es que, digamos, aparece este debate, ¿no? Ha surgido un debate en torno a estos usos, y se ha recurrido numerosas veces a la opinión de quienes nos dedicamos al estudio de la lengua. Entonces mi disertación va a estar centrada específicamente desde la perspectiva lingüística, como dice el título, sin ninguna mirada, digamos, básicamente voy a tratar de transmitir lo que podemos decir desde el punto de vista del estudio de la lengua acerca de este tema, ¿sí? Y en qué podemos aportar esta discusión desde la lingüística. Lo primero que quiero señalar en este sentido es romper un poco o poner en tensión esta idea que está tan instalada en la opinión pública que se deforma la lengua. Todos habrán escuchado muchas veces que se dice se deforma la lengua, ¿no? Se pervierte la lengua es bella y la están deformando, ¿no? Y es una idea totalmente errónea desde el punto de vista lingüístico-científico, porque en realidad las lenguas en general, no solo el español, las lenguas en general son sistemas de comunicación, ¿no? Sistemas de comunicación interpersonales, o sea, sociales, que están permanentemente en cambio, ¿no? O sea, ninguna lengua es estática, no existe la idea de una lengua estática, y tampoco la lengua es algo estético, digamos, algo que se pueda apreciar como algo bello, sino que en definitiva las lenguas están en permanente cambio. Y estos podemos dar un montón de ejemplos, o sea, el español que hablamos hoy en día, y que muchas veces se dice es una deformación del español de hace 50 años cuando uno aprendió en la escuela, ¿no? En definitiva, ese español de mediados del siglo XX a su vez era una deformación del español del siglo XIX. El español del siglo XIX, si uno va y lee los textos, por ejemplo, palabras como geografía se escribían con J. Algunas palabras no llevaban acento, que hoy llevan acento. Y no solo desde el punto de vista ortográfico, también existían términos, vocablos que ya no se usan, que se han perdido totalmente, y por el contrario se incorporaron muchas palabras que hace unas generaciones parecían como justamente, digamos, deformantes de la lengua y que hoy están totalmente aceptadas, ¿sí? O sea, la lengua es dinámica, la naturaleza de la lengua es el cambio, no existe la posibilidad, aunque uno quisiera de fijarla, de que eso se mantenga, va a seguir cambiando, porque en definitiva el español, si uno va más para atrás, del siglo XIX que hablamos recién, el español a su vez sería una deformación de lo que era el romance ibérico, ¿sí? O sea, el romance ibérico era la versión o el dialecto del latín que se hablaba en la península ibérica, ¿sí? España y Portugal, durante el Imperio Romano. Después, o sea, y ya era una deformación del latín eso.
después de la caída del Imperio Romano, se convirtió en una lengua, ¿no?, que se terminó diferenciando, porque las cuestiones políticas muchas veces llevan a la aparición de lenguas nuevas. A su vez, ese romance ibérico, que ya se convirtió en una lengua, digamos, culta a partir de los siglos VI y VII de la Edad Media, se siguió deformando, digamos, hasta que se separa lo que sería el romance lusitano, del portugués, ¿no?, el portugués antiguo, del castellano y de las otras lenguas de lo que hoy es España, ¿sí?, el leonés, el aragonés. Bueno, y así, finalmente, cuando se produce la unificación del reino de Castilla y Aragón con los reyes católicos, finalmente se va a hablar de un español, ¿no?, de una lengua española, porque en realidad lo que había en España en ese momento eran distintas lenguas en cada reino. O sea, el leonés, el aragonés, El catalán. bueno, el catalán, que hoy sigue siendo otra lengua de todos modos, otra lengua, pero el castellano, que es el que se termina imponiendo como la versión oficial del español. Y con la conquista de América, eso se lleva acá a Sudamérica, a toda América hispana, y se convierte en una versión en realidad del español, el español nuestro, ¿no? O sea, y sigue, y si uno ve cómo va evolucionando el español desde el castellano, digamos, de la época de la unificación española, ¿no?, fines del siglo XV. En cada siglo va a ir cambiando y se va a ir deformando, y seguramente no, tenemos registros históricos, documentos que hablan de la perversión del lenguaje, de la deformación del lenguaje en cada uno de esos siglos respecto de las formas anteriores. Por lo cual, esto siempre existió, esta idea de que se deforma la lengua, que está tan instalado hoy en día. Por supuesto que hay una norma, ¿sí?, eso hay que aclararlo, si no tampoco uno diría, bueno, entonces se puede hablar como cada uno quiere. No, hay una norma que la establece desde que existe justamente en el siglo XVI la Real Academia Española. La norma tiene sentido que, digamos, establece justamente ciertas reglas, ¿no?, del uso de la lengua, en este caso la lengua española, un diccionario, una ortografía, una gramática, pero no significa que el hecho de que haya una norma signifique que la lengua sea estática y que no vaya a cambiar. Va a seguir cambiando porque justamente la norma en realidad se adapta al uso y no al revés, que es un poco lo que a veces creemos, que nosotros tenemos que adaptarnos a la norma, porque si tuviéramos que adaptarnos a la norma, si fuera deformación cuando uno incorpora palabras nuevas, por ejemplo, ¿no?, entonces tendríamos que hablar en latín, porque todo lo que pasó en el medio fueron deformaciones del latín, e incluso más, te digo, tendríamos que ir más atrás y hablar, por ahí ustedes conocen, una lengua que existió, que se sabe que existió, que es el indoeuropeo, porque todas las lenguas de Europa y la India a su vez fueron deformaciones de una lengua madre o abuela, sería, que de todas las lenguas, latín, griego, lenguas germánicas, etc. O sea que, en definitiva, la naturaleza de la lengua es evolucionar, es cambiar con el tiempo, más allá de que se establezcan normas para que tampoco haya, digamos, una total anarquía de que cada uno habla como quiere. La norma trata de establecer ciertos rasgos digamos, más fijos, pero eso no significa que, insisto, no vaya a cambiar, ¿sí? E insisto en esta idea de que existe el uso, existe la norma, y la norma permanentemente se está adaptando al uso. Por eso, cada 10 años, la Real Academia publica un nuevo diccionario, una nueva gramática con innovaciones y una ortografía que también incorpora innovaciones. O sea, va adaptándose a ese uso. Ahora, vamos a pasar de esto al tema del lenguaje inclusivo, cómo lo podemos pensar, porque ahí es donde está la polémica. Bueno, me permitís decir algo. El derecho es igual. Es igual, El sistema normativo que hace ese juego, ¿verdad? Las normas se van adaptando a sus tiempos y no al revés, ¿no? Exacto, entonces con la lengua pasa lo mismo, y es la naturaleza de la lengua. Porque por más de que la Real Academia diga no hay que decir determinada palabra, si se termina generalizando
la realidad es que se termina usando y en realidad lo termina aceptando. La Real Academia no es tan rígida como a veces creemos, acepta palabras nuevas. Por ejemplo, la palabra presidenta está incorporada en el diccionario de la Real Academia Española. Y bueno, esto nos puede ser un puntapié para hablar específicamente del tema lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo sería un caso más de esto de el dinamismo de la lengua, ¿no? De las innovaciones en el uso de la lengua, que empezó primero a plantearse desde el uso de determinadas palabras, ¿no? Todavía el tema por ahí más polémico que es la incorporación de un nuevo género, que después voy a hablar de eso. Palabras como que con una flexión, decimos, o sea, una terminación en femenino, que en realidad eran sustantivos que originariamente tenían una terminación, como la palabra en, las palabras terminadas en ente, que no era de género. O sea, a ver, para traducir esto sencillamente, todos los sustantivos que terminan en ente no tienen género, o sea, no es que ente es masculino, ¿no? Y enta femenino. Ente es lo que se llama un sufijo derivativo, no de género, sino para formar la palabra, para formar el sustantivo. O sea, ente significa el que, presidente, el que preside, o la que preside. Y así con todo, dirigente, el que dirige. ¿Qué pasa? Los sustantivos terminados en ista también son, digamos, el sufijo ista también es de género, perdón, es derivativo, no es de género femenino en ese caso, ¿sí? O sea, sirve para ambos géneros. Sin embargo, hay excepciones. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado la palabra modisto, que se usa hace décadas. Modisto sería una excepción, o sea, contradice esta regla de que las palabras terminadas en ista son femeninas, o son, mejor dicho, de género común. Nadie en ese momento planteó, no, hay que decir el modista. Nadie lo planteó. ¿Se dieron cuenta? O sea, o por ejemplo, doy otro ejemplo, ya con el mismo sufijo ente, ya existían excepciones a esto de que ente es, digamos, sea género común. La palabra sirvienta existe hace siglos, prácticamente, más de 2 siglos. Claro, la palabra sirvienta para una mujer, nunca nadie tampoco la cuestionó. Lo cuestionaron cuando se empezó a usar para presidenta, cuando empezó a haber presidentas mujeres, no solo, digo, Cristina, también Bachelet en Chile, en América Central, ¿no? A países de habla hispana. Nadie lo cuestionó. Sirvienta, porque bueno, considerarían que en ese caso la palabra sirvienta para una mujer estaba bien empleada, ¿no? Ahí nadie se fue a la gramática a ver, ¿sí? En cambio con presidenta sí, fueron todos horrorizados, ¿sí? En Chile, con Bachelet, acá también en Argentina. Entonces es interesante pensar esas cosas, ¿no? O tampoco cuando decían modisto para un varón. Clienta es una palabra que también existe hace décadas o siglos, ¿no? Desde que existen las relaciones comerciales, tampoco se cuestionó. Por lo tanto, si bien es cierto que los sustantivos, por regla general, ¿sí? Morfológicamente, terminados en ente, el sufijo ente es para formar el sustantivo, no es de género, como la lengua cambia, como la lengua se adapta al uso y se empezó a usar sirvienta, clienta, y en las últimas décadas, presidenta, intendenta, la Real Academia lo aceptó. Y es más, muchos dicen, no, la Real Academia no acepta la palabra presidenta, y se ve que ni consultaron, porque si van al diccionario de la Real Academia, o al diccionario panhispánico de dudas, le va a decir, sí, presidenta está aceptado. Y de hecho hace muy poco salió en todos los medios, un poco tarde se enteraron, que estaba cerrado el debate, que la Real Academia aceptó esa palabra. ¿Sí? Y esto tiene que ver con el tema del género, que después va a hablar Juliana. O sea, en definitiva, ahí aparece esto de por qué se cuestionó tanto, se horrorizó tanto, incluso muchas mujeres también, ¿no? Con
el uso de la palabra presidenta o intendenta, donde las mujeres adquirieron cargos de poder, pero no cuando era sirvienta o clienta. O sea, lo que quiero decir en el fondo es que más allá de que el origen sea un error, porque es cierto que esos sufijos, tanto ente como ista, como ante, cantante, son sufijos derivativos, no son de género. Bueno, más allá de que el origen sea un error gramatical, así como se aceptó modisto como una excepción, se aceptaron sirvienta, presidenta, y ya está establecido, incluso como una diferenciación entre, una nueva diferenciación, una nueva regla, podríamos decir, entre E y A, E para masculino y A para femenino. Eso en cuanto a lo primero que surgió, que era el uso de determinados vocablos, ¿no? O sea, no causaba tanta conmoción porque, bueno, o un poco sí, pero era una palabra. Después se empezó a usar algo que llamamos desdoblamiento lingüístico, ¿sí? En lingüística, en gramática, que es la repetición de, sobre todo cuando se usa en plural, ¿no? De los dos géneros, ¿no? Por ejemplo, estudiantes, bueno, justamente estudiantes, no, alumnas y alumnos, ¿no? Que lo empezó a utilizar mucho la expresidenta, pero después se universalizó incluso entre todos los sectores políticos, de un lado y del otro. Se usa hoy en día, bueno, este mismo colegio cambió el nombre, estas facultades, por Colegio de la Abogacía. Bueno, tiene que ver con eso, porque, a ver, es cierto que la norma dice que cuando lo que llamaríamos el neutro plural, ¿no? O sea, cuando hay, digamos, varones y mujeres, masculino y femenino en plural, se usa históricamente, tradicionalmente, la misma forma que el masculino plural como neutro. Esa era un poco la idea y por lo cual se cuestiona esto. De nuevo, esa es la norma que existió durante siglos, pero en el uso se está dando que mucha gente usa el desdoblamiento. Y no está mal también, porque es cierto que estamos usando el masculino, la misma forma, digamos, es el neutro plural, pero es la misma forma del masculino plural para el neutro. ¿Sí? No pasa nada. Ahí está. O sea, estamos usando la forma del masculino plural, o sea, la terminación en os, para el neutro. De repente acá, supongamos, hay, que no fue lo que pasó, pero hay 30 mujeres y un varón, y yo tengo que decir, estimados alumnos, pongamos, ¿no? Porque hay un varón. No tiene sentido. Sería exactamente lo mismo que decir, estimadas alumnas. O sea, el origen de eso de que el neutro plural sea igual que el masculino plural, no deja de ser una cuestión que tiene que ver con este tema patriarcal y de quiénes hicieron las normas, porque las normas no son divinas. Las normas las hicieron, digamos, la primera gramática es la gramática de Nebrija, la primera gramática en español, no me quiero exceder del tiempo, de Antonio Nebrija de 1492, el mismo año del descubrimiento, entre comillas, de América y de la imprenta, ¿no? Y esa fue la primera vez que se estandarizó. Entonces, bueno, ahí ya se estableció que la terminación en os era neutro plural, y se mantuvo. Pero no es que fue algo divino, que dijeron, bueno, no, fue una persona, fueron varias personas las que establecieron. Entonces, si varias personas establecieron que la norma era con la forma del masculino plural, no tiene ningún problema tampoco, probablemente porque en el uso también en ese momento se usaba el masculino plural, que si en el uso, hoy en día, en el uso, se usan ambas, que es el desdoblamiento, se usa también, bueno, el tema que ahora voy a ir, que es el tema del sufijo e, eso ya es otra cosa, o la forma que se use, o incluso yo he visto ya que usan el femenino plural para ambos, sí, que es más chocante, porque no estamos acostumbrados. La otra vez leí un apunte de una materia para una evaluación que tenía, y decía, en vez de los cazadores recolectores, las cazadoras recolectoras.
claro, te choca, pero es lo mismo. Porque si eran mitad hombres, mitad mujeres, es lo mismo usar unos u otros. O sea, el O sea, desdoblamiento. más numerosas mujeres en ese caso. Sí, no. Puede ser, sí, como. Claro. Hay muchas formas que se están usando en definitiva, hay muchas formas, ¿sí? El desdoblamiento está muy instalado, incluso cada vez gente que se oponía al desdoblamiento, ahora por el avance del uso de la E está usando el desdoblamiento. Claro, ¿Sabes qué pasa? Que traba en el relato, porque vos cuando estás transmitiendo ideas y las ideas llevan a un razonamiento largo, estar permanentemente Sí. diciendo los, decimos las y listo. Bueno, pero después hablamos O los, pero bueno, en este caso, como quieren que sea Sí, es verdad que es más repetitivo. inclusiva de lo femenino, Es repetitivo y eso a veces discursivamente complica, por eso para la escritura han propuesto esto de usar la arroba claro. o de usar la X, que es muy difícil para leer. Sí. Qué sé yo, ahí si me preguntás a mí personalmente, lo de la X no me cierra, pero incluso existe la forma de poner con la barra, ¿no? Sí. Tradicional, las, barra, los, y Sí. punto. Sí. Yo cuando escribo un mail digo estimadas Sí. alumnas, barra, os, estimadas alumnas y alumnos. Sí. Pero bueno, para avanzar ya a los últimos temas. A ver, una cosa es esto de incorporar palabras como presidenta, que en realidad ya existen las palabras, pero incorporarle el género, una flexión de género femenino, por ejemplo, a presidenta, intendenta, dirigente, que ahora se usa mucho. Claro, al principio va a ser chocante culturalmente. Cuando empezaba a decir presidenta era intendenta. Y después se dan cuenta que es una cuestión de costumbre, porque a eso voy con lo del uso. O sea, no es que es algo divino, sino que es algo de hábito. Incluso el tema de la E también, nada más que está mucho más atrás, ¿no? Pero el tema del desdoblamiento ahora ya es como medio natural, de tantas veces que lo escuchás, o la feminización de estas palabras. Ahora, ¿qué pasa? ¿No puede pasar también que haya masculinización, que digan presidente, modisto, como decías vos, o no sé, Más poeta, Es muy poeto? raro. Yo no me imagino al poeta decirle poeta, o No. al periodista decirle periodista. No, se usa solo en el femenino. Como que se da por sentado que con E es más. O sea, lo que se está incorporando es la E, el sufijo E para el masculino y el A para el femenino, como una oposición. O sea, existía la oposición O-A y ahora se incorpora E-A. ¿El engloba a los dos? Sí, por supuesto. Ah. A ver, antes de que aparecieran estas excepciones, el ente engloba a los dos porque no es un sufijo flexivo, eso estamos de acuerdo. Ahora, hoy en día, como hay tantas palabras que se han incorporado con A terminadas en enta, ¿sí? Sirvienta, clienta, presidente, intendenta, dirigente, y no sé cuántas más. También, sirvientas, sirvientes. Por eso, más atrás, eso ya existía, entonces. El cliento nunca existió. ¿Cuál? ¿El cliente o la clienta? El cliento. No, pero ahí la oposición no es con O, es con E. El E es masculino y la A es femenino. Pero el E no es masculino, el E es universal. Está bien, yo lo que les estoy diciendo es que con la incorporación de varios casos, de muchos casos, se terminó conformando una nueva regla que en algún momento, de hecho, la Real Academia Española la va a aceptar y publicar, porque se aceptó presidenta por ahora como excepciones, es que la E para masculino, en algunos casos, como sirvienta, sirviente, cliente, etcétera, que de hecho ya es así, no se dice la sirviente, la cliente. Entonces, es clienta, sirvienta, claro. No se dice la cliente, ¿eh? Bueno, pero Está mal dicho. la presidenta, entonces se incorpora como una nueva regla. Pero acá Ahora, viene- sí. Acá viene dado también por una necesidad, porque el cargo ha sido cubierto por un femenino, Que antes no lo ocupaba. que antes no existía. Más allá de que la Acá viene regla. el problema se genera cuando aparecen determinadas palabras sin una necesidad, por una deformación, porque sí. Y en estas pueden tener cierta razonabilidad, porque apareció el cargo, El apareció uso, la sí. función, claro. Entonces, Lo torna mismo que necesario. modisto, que empezó a haber modisto Claro, palabras. claro. Igual, ojo que el término de formación, digamos, no existe
técnicamente, científicamente para la lengua. No, siguiendo lo que decías al principio. Claro, la lengua, o sea, hablamos de cambios y variaciones, y en todo caso lo que se puede decir, más que esto está mal, o es, como decía en una charla el titular de la materia lingüística de la UBA, Martín Menéndez, que lo que se puede decir es que está adecuado a la norma, Claro. o no. Ahora, muchísimas veces el uso no coincide con la norma, y muchísimas veces ese uso, cuando se generaliza, esa es la clave, cuando el uso se generaliza, termina siendo aceptado por la Real Academia, o sea, por la norma. Y a esto quería llegar con el otro tema. Sí. Tengo una pregunta, porque ya esto, la verdad que mueve la cabeza a muchos porque es como que llega un momento que te perdés. Se me ocurrió, me pasa. La pianista, el pianista. ¿Qué pasa ahí con la A? No, porque el ista en realidad es género común. Es un sufijo de género común. Por lo tanto, ahí no hay hoy en día diferenciación. Sí, hay un montón de sufijos que son de género común. Y ahí no hubo un problema tampoco, porque, salvo el caso de Modisto, digamos, no hubo, por ahí porque termina con A, que se asocia a un femenino. En general lo que se está cambiando son los que terminan en E. ¿Sí? Bueno, el último tema que quería, como también para ya darle la palabra a Juliana, Sí, que es bueno, el más, y yo me tengo que ir, pero tengo 10 minutitos, es el tema más polémico, porque una cosa es, bueno, la incorporación de palabras nuevas, sean relacionadas con el tema del lenguaje inclusivo, o a veces con cuestiones de hoy en día de los jóvenes, ¿no? Chatear, bueno, digamos, de extranjerismo, que están aceptadas también, ¿no? Flashear, se usa. También, claro. ¿Cómo traemos palabras que no son nuestras, o sea, son de otro idioma, las naturalizamos, más con la pandemia, Sí. y no hacen tanto ruido como la E? Es verdad. Y el caso es el mismo, ¿no? Sí, todo, el streaming, todo, o sea, traemos en nuestros usos Sí. cotidianos palabras que no son de nuestra lengua, y sin embargo no generan el ruido que genera el todes. Eso es verdad, aunque Es raro, tengo que ¿no? decir algo, que la adopción de extranjerismos siempre existió. Ahora mucho más, estoy de acuerdo, pero digamos, la palabra suéter, que viene del francés, es un extranjerismo castellanizado, y el fútbol, o sea, eso es algo que ya pasaba, es verdad que ahora se exacerbó con las nuevas tecnologías, la globalización, la tecnología. Pero no, quiero llegar finalmente al tema de, que como decías vos, de todes, porque ¿qué pasa? Cuando me preguntan específicamente, porque una cosa es lenguaje inclusivo, está claro que desdoblamiento es lenguaje inclusivo. El uso de presidenta, intendenta, dirigente, etcétera, es lenguaje inclusivo, en ese caso ya es una cuestión gramatical, pero que abarca unas pocas palabras. Y lo que de repente, digamos, la gran revolución, digamos, fue cuando se empezó a utilizar el sufijo E, atención, para los sustantivos, adjetivos, artículos, o sea, les, ¿no? Y pronombres. O sea, ¿por qué? Porque son las palabras que tienen flexión, terminación en género. ¿Sí? Ahí hay ya un problema de entrada, que hay que decir que algunos que utilizan el lenguaje, o hasta los que también se burlan del lenguaje inclusivo, lo aplican mal, porque le ponen E al verbo. Y el verbo no tiene género, el verbo tiene persona y número y tiempo y modo, no tiene género. Dicen, por ejemplo, en vez de estamos, estemos. Está mal, porque eso, en realidad, digamos, el género es solamente sustantivos, adjetivos, pronombres y artículos, primero y principal, que son las categorías nominales, no del nombre. Bueno, ¿la propuesta cuál es? La propuesta en este tema es incorporar un tercer, ya no es a nivel de palabras, hay que entender que es una propuesta, una reforma gramatical generalizada. Cuando hablan con la E, están proponiendo agregar un tercer género, que no existe hoy en día, la norma no lo acepta, al español.
¿no? Masculino, femenino y no binario. Un error, por ejemplo, también muy común es que creen que la E está solamente, y eso es entender un poco más el tema de las disidencias para los casos de justamente plural neutro, que también se podría usar para ambos géneros, pero en realidad cuando la E de repente ustedes la ven en el singular, ¿no? Donde no hay un masculino y un femenino mezclado, ¿no? Tiene que ver con otra cosa, no tiene que ver con el feminismo ni con las mujeres, porque las mujeres entran dentro del género femenino, sino con otro tema que tiene que ver con las diversidades y disidencias sexuales y con el tema del género, ¿no? Que es algo que nos cuesta mucho entender a los que, y de eso vas a hablar vos un montón, ¿no? Quiero decir esto, o sea, no es que no exista, o sea, tenemos un binario, tenemos mujeres, hombres, ¿no? Si mal no entiendo, mal no estudié, el lenguaje, por lo menos desde mi punto de vista, está siempre en masculino genérico. Y las mujeres fuimos invisibilizadas por el lenguaje. Entonces lo que se pretende hacer cuando se usa el todes, no es visibilizarnos a nosotras las mujeres, sino visibilizar a la colectiva LGBT que ya existe en nuestra sociedad. O sea, las personas no binarias existen. Que no exista en la norma no quiere decir que esa colectiva y esas personas no existen. Por lo tanto, o sea, a lo que sí voy a ir después con mi exposición, es a tratar de incluir en igualdad a todas y todes las personas que habitamos o que ejercemos el derecho. O sea, para eso a veces utilizamos el uso de la E. Creo que es una colectiva muy grande. Tenemos los principios de Yogi Bharta, bueno, yo ya excede tu profesión porque es del ámbito jurídico. Tenemos diversas convenciones internacionales que vamos a ver, somos pioneros en una ley de identidad de género, entonces tenemos que ser respetuosos de lo que no entra en el binario. Sé que para nosotros como operadores jurídicos es muy difícil y va a ser muy difícil, pero bueno, entiendo que la lengua está en cambio constante. Entonces no existe quizás en la norma de la Real Academia Española, pero existe en nuestra sociedad, en nuestra historia y está existiendo en nuestra cultura. Sí, por eso. El tema del, digamos, género no binario es algo que, digamos, a nivel de la opinión pública todavía no se comprende. A mí mismo en su momento me costó entenderlo. Un tercer género, en realidad son varios géneros que quedarían agrupados en ese género no binario, porque mucha gente no se identifica básicamente en el género masculino y femenino, más allá de su nacimiento biológico, del sexo biológico. Una cosa es el sexo, otra cosa es el género. Más allá de desarrollar ese tema desde el punto de vista lingüístico, podemos decir, primero, volvemos a esto del uso y la norma, ¿sí? Primero quiero aclarar, hay lenguas que tienen género neutro, como el alemán, que es otra cosa igual, ¿no? Como el alemán, el holandés, ¿sí? El finlandés, hay muchas unas lenguas que tienen un tercer género. Las lenguas romances no, las que vienen del latín no, aunque el latín tenía género neutro. Sí. Género neutro era otra cosa, era justamente para esto de cuando no está determinado en el plural mixto, digamos. Pero ahora apareció, hay que entenderlo esto como parte de los cambios culturales y sociales del siglo XXI, en ese sentido. Y entonces, para cerrar con este tema y cerrar la exposición, lo que puedo decir, a veces que me preguntan, ¿qué opinás del uso de la E? Yo, por ejemplo, no la uso, pero es algo totalmente personal. Pero desde el punto de vista de la lingüística, ¿qué dice la lingüística sobre eso? Como dijimos hoy, cuando algo, por más de que, digamos, venga el origen que tenga, ¿sí? Cuando se da un cambio de manera generalizada, ¿no? Generalizada, casi universal, se termina aceptando. No es lo que en este momento está pasando con el uso del sufijo E, del tercer género no binario, claramente, pero no podemos saber de acá a un siglo qué va a pasar, porque si
las próximas generaciones, ahora que está tan de moda también dentro de los jóvenes, ¿no? De los más chicos, el uso de este sufijo, se termina, aunque nos parezca totalmente a nosotros, me incluyo, mi generación, porque esto no existía cuando yo era chico, cuando vos eras chica, se universaliza en los países hispanohablantes. Sé que también se está usando en todos los países hispanohablantes, incluso en España, e incluso en otras lenguas romances como el francés está apareciendo también esto, porque tiene que ver con una realidad cultural, con una realidad social. Entonces, en la medida que eso siga avanzando y se termine universalizando el tema del el género no binario y se tenga mayor visibilidad y eso crezca, en las futuras generaciones puede ser que vaya creciendo y no lo puedo saber porque es contrafáctico, pero dentro de un siglo, 2 siglos, tal vez se termine incorporando en la gramática. Y con esto cierro, sería algo realmente muy interesante, pues sería la primera vez en la historia de las lenguas, porque las lenguas, dijimos, evolucionan naturalmente. No es que dicen, bueno, vamos a... Ahora, primero estamos hablando de un cambio, no de agregar una palabra, que eso es permanente, es común, sino de reformar la gramática, agregarle un género que no existía, o que no existía, digo, en la lengua, ni en la norma, a una lengua. Eso no pasó nunca, te lo puedo asegurar, siempre fueron cambios naturales. Y, claro, en segundo lugar, siempre fueron cambios de palabras, de agregar palabras. Y segundo, por la primera vez que el hombre, digamos de manera artificial, intencional, esté modificando la lengua, porque los cambios que mencioné, que van, digamos, la lengua va cambiando, son naturales, no es que alguien dice, empecemos a usar la X, fue una decisión. Sí, pero de la misma manera de lo que vos comentás está lo del matrimonio igualitario, que por ahí en algún momento parecía una cosa totalmente impensada, Claro, y sin embargo salió una ley y la gente... Totalmente. Digo, Se incorporó y se Sí, la incorporó. problemática es... Igual es el problema es- impensado, digamos. Es de abajo hacia arriba, El tema es desde la sociedad. En lugar de ser espontáneos los cambios, como venías hablando vos, Acá sería, Claro. claro, sería algo, la primera vez que sea un cambio artificial, al menos a gran escala, como sería reformar la gramática, agregarle un género a la lengua. En definitiva, no sabemos qué va a pasar, pero para cerrar, finalmente lo que quiero decir es que rompamos un poco esta idea de la deformación de la lengua, la degeneración de la lengua es bella, porque es algo totalmente ideal, va contra la naturaleza de la lengua, que es el cambio. La lengua no es una obra de arte, no es algo estético, es un instrumento de comunicación social y como tal va cambiando y se va adaptando a las realidades sociales de cada época. Y bueno, en ese sentido, tratemos de analizarlo desde ese punto de vista, más allá de los sentimientos que a veces genera, de rechazo o de adhesión, también con la adhesión, porque a veces con eso se van al otro extremo de ponerle al verbo una E, ¿no? Algunos. O del rechazo, y bueno, simplemente agradecerles a todos por haber... Bueno, para el instituto es un placer, orgullo, honor que estés acá, que nos enseñes lingüística. Yo estudié un poco de lingüística unos años. Me hiciste recordar mis épocas. Y bueno, le hacemos entrega del certificado. Tiene que seguir dando clases, porque es la verdad que me va a dar clases. Y agradecemos. Gracias a ustedes. Lamento no poder escuchar tu exposición, pero Vamos va a quedar Va a quedar grabada. grabada, va a quedar grabada. Va a quedar grabada. Vamos a hacer. Dale, gracias. Gracias, David. Bueno, un lujo tenerlo. Me quedo con ganas de seguir y debatir con Damián, pero bueno, tenemos que dejar en libertad, te comprometo para un próximo. Dale. Bueno. Sí. Chau a todos. Gracias. Gracias. Muy bien.
presentarla a ella, Juliana Espinosa, abogada egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es funcionaria de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, colega, auxiliar letrada, compañera de trabajo, especialista en Derecho Administrativo, especialista en Género y Políticas Públicas por la Universidad Flaxo, docente e integrante de la red Profesoras de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata, de la UNLP también, coordinadora de un proyecto de la Secretaría de Extensión Universitaria Políticas para la Igualdad. Y agregar también que es docente del seminario de la Facultad de Derecho de La Plata. Gracias. Bueno, bienvenida, Juliana. Bueno, gracias José, bueno, Ale, y gracias a todos los que están acá. Viste que se dijiste todo. Todos y todas. Todos. Mira, Bueno, lo mío va a ser una visión, obviamente más del derecho, ¿no? Bien. Y también una visión como feminista, para empezar. Que bueno, es distinta, por eso me importa hablar del lenguaje no sexista y comenzar explicándoles, o sea, más que el todo me interesa entender, o sea, me interesa que debatamos o que repensemos lo que hasta ahora fue la lengua para nosotros, nosotres, y lo que podemos lograr, o sea, más que el todo. La mejor manera de entender nuestro presente es siempre conocer nuestro pasado, ¿no? Por algo en la facultad siempre vamos a la historia, a la naturaleza jurídica de todo. Vamos a comenzar por esta feminista, Hollande de Gaulle, bueno, mi francés no es bueno. De Gaulle, perdón. Bueno, fue una gran revolucionaria para su época, ¿sí? En el medio de la Revolución Francesa, cuando se estaba dando esta declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, ella objetó la declaración y dijo que debía crearse una declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana. Obviamente, como ven en la imagen, ella terminó prisionera y guillotinada por Robespierre, porque no fue gratuito. Esto estamos hablando del año 1791. Es importante ver desde dónde comenzamos con esta corriente del feminismo para entender ahora dónde estamos y qué ganamos con esto. Ella exigía un sistema jurídico basado en la igualdad fundamental entre los hombres y las mujeres. En ese momento las mujeres no podíamos acceder a la educación. Recuerden que la educación en principio estaba en los religiosos, la tenía la iglesia para sí misma, y solamente podían acceder los hombres, no ni siquiera los hombres sacerdotes. O sea, ella estaba pensando, o sea, quería acceder a la educación. Ella, por venir de una familia, pudo igualmente introducirse en lugares de educación, por eso su formación para hacer esta declaración. Quiso hacer un reconocimiento de la mujer en el mundo. Les hablaba ya en ese momento, piensen, en 1791, a las madres, hijas, hermanas de la nación, constituidas en la Asamblea Nacional. Hablaba en ese momento de lo que ahora conocemos como, bueno, el voto femenino, el acceso al empleo público, a la vida política, el derecho a poseer y controlar sus propiedades, el derecho que tenía a formar parte del ejército, a gozar de la igualdad fiscal y a la igualdad de poder en ámbitos familiares y eclesiásticos. Sin dudas, fue una gran feminista, ¿sí?, de la primera ola, que bueno, trágicamente murió guillotinada por todo lo de la Revolución Francesa, ¿no? Por estar de un lado de los revolucionarios y luchó mucho contra la esclavitud. Al mismo tiempo que esto pasaba en Europa, en Estados Unidos teníamos a Seneca Falls,
que también era una gran feminista, 100 años después, en 1814, que luchó para declarar, para también tener una declaración de los derechos de la mujer. Esto sí es un instrumento jurídico, uno de los primeros que se lograron en Estados Unidos, ¿sí? O sea que es una también pionera de las olas del feminismo al hablar de los derechos de la mujer. Simone de Beauvoir, como bueno, todos la conocen, bueno, qué decir de ella, ¿no? Que con su libro nos enseñó que no se nace mujer, ¿sí? Me gusta mucho esta frase que tiene Simone, que es importante que nada nos defina, que nada nos sujete, que la libertad sea nuestra propia sustancia, ¿sí? Es una de sus tantas frases que nos dejó en sus grandes obras como El segundo sexo, ¿sí? Entonces también es una feminista de las primeras corrientes y de las primeras olas que despertaron en nosotras o en las nuevas generaciones una deconstrucción o un pensar diferente, es decir, ¿qué está pasando, no? Todas estas mujeres son borradas de nuestra historia, si ustedes se fijan, no sé si ya las habían escuchado, bueno, a Simón quizás sí, pero hay un montón de filósofas en nuestro país, un montón de filósofas que no son escuchadas, que no están en los grandes libros, y hay un montón de mujeres que, bueno, que la historia hizo que estén, o sea, que no estén visibilizadas. Entonces, bueno, siempre es importante destacar, a mí me gusta educar en la pedagogía feminista, o sea, traer estas cosas como para ver qué queremos, o sea, no es nada más el feminismo, un pañuelo de un color, de otro, no, tenemos toda una historia, un movimiento por detrás, que no es solamente lo que se ve en las calles, ¿sí? Es una lucha por los derechos de las mujeres en la igualdad. No queremos otra cosa que no sea la igualdad. Después tenemos a la primera mujer abogada, ¿sí? Egresada en nuestra querida Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, que bueno, acá el 8 de marzo con Rosario y Marianita se hizo un homenaje. Esta primera mujer abogada se resolvió de nuestra facultad, bueno, digo nuestra, no sé si todos somos egresados, pero bueno, es como... es mi casa de estudios que yo amo, y digo siempre bueno, fue la primera mujer abogada que en el momento de matricularse se le rechaza la matriculación, ni más ni menos porque en la ley, como decía Daniel recién, no acordaba tal beneficio al sexo femenino. O sea, como la norma no lo establecía, ella, aunque haya aprobado, o sea, todas las materias de esta carrera, no podía matricularse y no podía ejercer, ¿sí? Esto obviamente, ella tuvo un abogado defensor en ese momento hombre y logró matricularse, pero entiendan que esto fue una lucha, o sea, tuvo que llevar a un pleito, ¿sí? Y no hace tantos años de esto. O el expediente está exhibido. Está acá, sí, lo hicimos en el 8 de marzo, sí, yo vine. No hace tanto de esto. O sea que hoy en día seamos abogadas, operadoras jurídicas, es algo también reciente, que quizás tampoco a la Real Academia Española también a veces le cuesta. Hay un libro que a mí me gusta mucho y del cual extraje algunos aportes que ustedes los conocen, pero que bueno, no está mal o sea, recordarlos, que el feminismo logró que podamos votar, que el feminismo logró igualar los salarios a los hombres, que el feminismo logró que nosotras pudiésemos ingresar en las universidades, que el feminismo logró que pudiéramos solicitar cualquier empleo, hasta hace poco no podíamos ser choferes de micro, ahora podemos conducir también micros en un fallo del contencioso administrativo hace 2 años. Podemos ser médicas, juezas, legisladoras, presidentas, senadoras, fiscalas. Practicar deportes de manera profesional. No sé si saben que la primer running, como se usa ahora en el lenguaje, para poder correr una carrera en nuestro país se tuvo que encintar, tapar los pechos mamarios, hacerse pasar por un hombre, porque no la dejaban competir en una carrera, estamos hablando de correr. Bueno, así que gracias al feminismo también podemos practicar deportes profesionales y que nadie nos quite de la carrera como fue quitada de esa manera tan violenta.
poseer propiedades, tener un salario propio, tener la custodia de nuestras hijas, hijos, ¿sí? Tener la patria potestad, podernos divorciar, hace muy poco, en 1983. Si somos golpeadas, tener un canal, ¿sí?, de ayuda y hablar hoy en día de la violencia de género, que más allá de que en la sociedad lo tengamos como naturalizado, porque yo no veo las respuestas que me gustaría ver, ¿sí?, del sistema judicial y de la sociedad entera. Sin embargo, o sea, hay métodos, hay ayudas, hay escuchas, y ya la policía cuando vamos, o las comisarías con estos temas, o sea, no nos sermonean como antes, que hiciste vos, tenías la falda así, ¿por qué te violaron? Y si lo hacen los jueces al emitir un fallo, bueno, vieron cómo terminan los últimos jueces que emiten estos fallos, porque ya es descabellado. Podemos amamantar a nuestros niños, ¿sí?, sin tener problema hacerlo, quizás en lactarios o en una manera más discreta, pero ya no es un delito hacerlo. Y podemos vivir más de 80 años porque no tenemos que tener embarazos ilimitados, tenemos métodos anticonceptivos, ¿sí?, para querer o no querer ser madre, ¿sí? Ya es una decisión pura y exclusivamente propia de nuestro cuerpo, sin entrar en demás debates. Bueno, esto a lo que voy es que siempre tenemos que ver la historia, de dónde venimos y las conquistas que logramos gracias al feminismo, para quizás a veces no hablar de que, ay, bueno, estas chicas, ¿qué les pasa a las feministas? Que el pañuelito, que... No, es algo mucho más profundo, ¿sí? Que lo tenemos hace siglos, hace años, y que bueno, estamos en esto y estamos trabajando seriamente para lograr la igualdad, ¿sí? Bueno, en ese lograr de la igualdad, ahora nos estamos enfocando últimamente, bueno, José Luis me invitó, pero sí, el feminismo está hablando todo el tiempo del lenguaje inclusivo, ¿sí? Y estamos observando distintas recomendaciones. En 1990 la UNESCO sacó un libro con recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje. ¿Por qué un uso no sexista? Porque, o sea, nosotros vemos, como le dije a Damián, que la Real Academia Española es un lenguaje que la única persona que está visibilizada es el hombre. Siempre es los, todos, jueces, fiscales, ¿sí? Está bien el le, pero también es todo hombres. Y cuando hagan el ejercicio de buscar en la Real Academia Española o en el diccionario, cuando algunas palabras como zorro o zorra, por ejemplo, buscamos el significado, zorra siempre tiene un peyorativo como la mujer prostituta, cuando es lo diferente a zorro, que es un animal. Entonces tiene una carga también el lenguaje, ¿sí?, de la Real Academia Española, que es una institución que se creó hace muchísimos años, en la cual la componen muchísimos hombres y solamente 11 mujeres, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que en ese cambio del lenguaje estaría bueno que exista una paridad en la composición para poder visualizar, ¿sí?, entre todos, todes y todas, ¿sí?, qué está pasando con nuestro lenguaje. Bueno, la UNESCO hizo unas recomendaciones que las pueden encontrar en internet para un uso de un lenguaje no sexista. Nos habla que el lenguaje no es una creación arbitraria de la mente humana, sino un producto social e histórico que influye en nuestra percepción de la realidad. Al transmitir socialmente al ser humano las experiencias acumuladas de generaciones anteriores. El lenguaje va a condicionar nuestro pensamiento y va a determinar nuestra visión en el mundo, ¿sí? Esto nos dice la UNESCO. De esto que nos dice se va a desprender que no hay nada en el idioma que se oponga a la feminización de los nombres, por ejemplo, en las carreras. Porque acá, bueno, vine a hablar un poco del tema del lenguaje jurídico, el lenguaje judicial. No hay nada que se oponga a que tengamos los nombres de las profesiones, cargos y oficios. Entonces, si no hay nada que se oponga, que me hubiese gustado que se quede Damián, esta resistencia que tiene la Real, ¿de dónde viene? Es un tema de una resistencia que no es de orden lingüístico, sino que es social, y entonces puede que la contradicción entre la tendencia de la lengua a la feminización de los nombres y la mentalidad imperante en sociedades machistas, como son todas las de Hispanoamérica, no sea más que aparente y que en realidad no haya tal contradicción.
Los nombres de carreras, profesiones y cargos se feminizan. Pero cuando estos son de mucho prestigio, existe una resistencia a utilizarlos para designar a las mujeres que ejercen estos cargos. Por ejemplo, es lo que pasó con nuestra expresidenta o nuestra exgobernadora. O sea, se resistió la población a utilizar, y se resiste porque, bueno, o como decía Damián, el caso de las intendentas, ¿sí? Somos pocas, pero hay mujeres que son intendentas. Entonces es importante, bueno, decir, no hay problemas lingüísticos en feminizar las palabras, feminicémoslas. Que sean pocas es una señal también. Que sean pocas es una señal, obviamente. Y fue la palabra que más, me parece que más costó usar, intendenta. Sí. Quizás más que presidenta o gobernadora. Y la verdad es que creo que de los 134... Sí, son 3 o 4, son más intendentas. Sí. Bueno, por eso, como decía Damián también, el lenguaje lo construyeron hombres, igual que el derecho, ¿sí? Bueno, esto que decimos, hablamos siempre en la facultad, el derecho fue creación del hombre. Hoy en día el derecho se está creando en paridad, gracias a la ley de paridad, del cupo, de las cámaras legislativas. Pero bueno, lo que es el lenguaje fue creado por hombres, es una institución, bueno, sumamente conservadora para adentro y tiene toda una raíz, ¿sí? Entonces cuesta tanto el cambio para adentro. Diana Maffia, una gran también referente de nuestro país, siempre dice que las mujeres no hemos tenido nunca la palabra. Me faltó una, perdón. Los hombres siempre se enunciaron, pero las mujeres nunca fuimos sujetos de enunciación, dice ella. También habla de que el discurso no es inocente, encubre vínculos de poder. Y ella también habla que hay muchos varones que quedan afuera de este varón hegemónico que es el sujeto de la lengua. Porque del hombre que nos está hablando la Real Academia Española es el hombre propietario burgués blanco, hombre heterosexual, cisgénero, ¿sí? Entonces, los otros hombres que no ingresan en este binario de lo que hablábamos anteriormente, quizás no se sientan enunciados en ese lenguaje, ¿sí? Bueno, Diana Maffia elaboró todo un congreso, este tema de la lengua es muy interesante, bueno, es una filósofa argentina, gran referente y docente, y bueno, también la quería traerla a esta conversación. Bueno, acá estamos en el tema del lenguaje inclusivo en el ámbito jurídico y judicial. Es muy difícil aplicar el lenguaje jurídico en el ámbito jurídico y judicial. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué cuesta tanto? E inclusivo no me refiero a la E, me refiero a un lenguaje no sexista. O sea, poder llamar a la jueza porque es jueza, a la perita porque es perita, a la fiscal porque es fiscala, a la abogada como abogada. O sea, hace poco que cambiaron las credenciales acá en el colegio de abogados, porque antes éramos abogados, también cuando nos recibíamos, también se cambió el nombre, Colegio de la Abogacía, porque ahora es como más inclusivo, pero cuesta mucho en el ámbito jurídico y ni hablar del ámbito judicial. O sea, si nosotros abrimos las páginas de los organismos oficiales, vemos cómo siempre está en el masculino, en nuestras firmas digitales, en todo. Bueno, es algo para reflexionar y para empezar a cambiar, ¿no? Porque si yo ya les dije que no hay trabas de orden lingüístico, porque hay trabas de orden tecnológico, ¿sí? ¿O trabas de qué tipo son? O sea, ya son trabas culturales nuestras. Entonces nosotras, por lo menos las mujeres, como operadores jurídicos, o los hombres que también apoyan esto, deberían decir, bueno, sí, ella es jueza, llamémosla jueza, ¿por qué cuesta tanto? ¿Qué ha pasado con peritas? Yo bueno, que trabajo con el perito, me cuesta el perita, me imagino una historia perita lo tiré a propósito. Me ayuda la perita. Me cuesta. La perita lo tiré a propósito, sí, la perita. Ya lo hemos discutido. Pero abogado es... Y es un poquito, ¿viste? Me resisto. Digo, la perito. Era bien perita. Bueno,
Ahora, Pero claro, la resistencia nuestra es hay una cultural y resistencia que es social. cultural y social, como de esta, de Generacional. generacional también, y de entender que, o sea, Sobre todo generacional. tenemos este binario, ¿no? Sobre todo Tenemos, Es generacional. generacional. sí, no, chicas, Eso no está sé qué muy no le bien. pasa, es generacional, pero Pero deberíamos como trae operadores mucha confusión en cuanto a la interpretación, como hoy dijo Alejandra. Vos empezás un discurso con ganas de escuchar. Yo cuando empiezo, la compañera, compañero, compañera, no sé qué, y cada palabra 3 veces. Claro, eso Y es- son 1 hora y media, y decís, ¿qué está hablando? Me perdí. La gente se pierde. Todos y Se todas. pierde. pero O sea, es como la comunicacional. prefiero no escuchar nada. Es un divague. Igual Empiezan, estemos abiertos, Yo no tengo posición Ojo, tomada. hablo pero en nombre estoy mío y en no, representación de está otra persona. perfecto. Me pasa eso. Lo que yo digo Te es perdés a la abierta. atención. Hay que es que estuvimos nosotras las mujeres invisibilizadas durante años, hemos ganado lugares de poder, hemos ganado cargos, estamos donde queremos estar, o sea, todavía falta Somos muchísimo, ¿no? escuchadas. Porque tenemos una ministra de nuestra Suprema Corte, Ya van a venir más. ya. Bueno, acá hay más mujeres que Es hombres. que muchas mujeres no se sienten y la matrícula del colegio voz es La más matrícula amplia tiene de más las cosas. mujeres, y me comentó. pero había una En el colegio hay paridad, porque el consejo está en paridad. Hay una transformación Lo de la- muy leve. Área académica tiene 70% de mujeres. como Mirá vos. autoridades. Lo de Que sea el área académica también da una Lo del nota, tema, ¿no? lo del tema generacional, respecto a lo que estás hablando vos, también se ve, hoy lástima cuando no lo queríamos interrumpir a Ana, que estuvo muy bueno. Cuando los chicos hablan y se mandan mensajes, ¿cómo simplifican el lenguaje? Sí, Si se crean palabras nuevas. Sí, más que una deformidad es un enriquecimiento, veo yo. totalmente. O sea, se va a enriquecer, o sea, vamos ganando. La idea es sumar, igualar y que estemos todos, o sea, incluidos y nadie se sienta discriminado. Nosotros como operadores jurídicos no podemos dejar de saber que, como dijo hoy, está la ley de matrimonio igualitario. Está la ley de identidad de género que nos obliga a que si una persona viene y te dice yo me autopercibo como María y no haya cambiado el DNI, es María, punto. O sea, nosotros como operadores jurídicos tenemos que estar abiertos a los cambios, porque Perdóname. tenemos que ejercer el derecho de esa Hubo un manera. caso, cuando lanzaron el tema del documento, una persona que dijo, yo no me identifico como que mi documento diga binario. Y era una persona que, o sea, esto es más flexible todavía. Sí, es más flexible, Porque está hay un pagando sus documento actividades nuevo, también. hay otros... No es así. Me parece que Ahí tenemos el tema de la X, ¿sí? Este tema lo da pero muy ese bien tema también Mariana lo Manso. representa a mucha gente. Hay que invitar a Marianita. A Marianita Que Manso da muy bien situación- este tema registral de... Pero igual lo que pasa es, bueno, pero vuelvo a lo mismo. Si tenemos las leyes, tenemos los instrumentos, tenemos los cuadraditos, el problema es nuestro como operadores jurídicos que queremos todo meterlo en un cuadrado determinado, tipificarlo, porque si está fuera de esa tipificación, cualquier cosa que sea, hablo, no lo comprendemos. O sea, esto no les pasa a los psicólogos, a los antropólogos, a los sociólogos, nos pasa a nosotros los operadores jurídicos, que necesitamos todo porque ya nos enseñaron y nos educaron así, la naturaleza jurídica, dónde va, entonces va, Categorizamos ya con ese ya ponemos discurso. en compartimientos estancos las cuestiones, y los seres humanos no somos compartimientos estancos, ¿sí? Necesitamos otro lógica. Necesitamos otra lógica, necesitamos utilizar a nuestras ciencias que siempre utilizamos para comprender el derecho, como la sociología, la antropología, para comprender que los seres humanos no podemos ubicar cuadraditos, ¿sí? Más teniendo en la Argentina la tremenda ley de identidad de género que tenemos, que es faro en Latinoamérica y en Europa, o sea, se habla de este tema. Bueno, les quiero mostrar en esta filmina que no la tengo acá, hay documentos que pueden tener en cuenta si les interesa investigar este tema. Una es la guía para el uso de un lenguaje no sexista igualitario de la Honorable Cámara de Diputados de Nación, que está muy bien hecha y tiene como una guía de cómo pueden hablar las palabras en neutro, ¿sí?
para no utilizar siempre el masculino genético, que es lo que se pretende del movimiento feminista. También, bueno, las recomendaciones de la UNESCO, que fueron en 1990, la guía para una comunicación con perspectiva de género del actual Ministerio de las Mujeres y Diversidades de Nación, que está en la página web, y tenemos este manual, que es del Mercosur, y de la reunión de las altas autoridades en derechos humanos, que nos habla de utilizar el uso del lenguaje inclusivo y no sexista. Y nos habla de la regla de inversión, ¿sí? Esto es del Mercosur, esto lo tenemos que usar y lo tenemos que tener a mano cuando elaboramos nuestros proyectos, bueno, lo que estamos haciendo, nuestras demandas, nuestros proyectos, nuestras contestaciones. Perdóname, regla de inversión. Regla de inversión. Tratamos de lo masculino, si se puede, pasar a femenino, en un principio. O sea, vamos con lo binario. ¿Cómo? O incluso, por ejemplo, usar los genéricos, ¿no? Claro. Sí, Usarlo sí. Me parece una idea. A mí me parece bien. También está online. Está bastante bien, pero le falta esta tercer pata, ¿no? De la cosa no binaria. Pero tenemos los documentos, tenemos algo, una luz. Bien. El lenguaje jurídico, entonces, puede contribuir a crear conciencia en quienes aplican e interpretan tales textos y puede ayudar a cambiar comportamientos y percepciones de la realidad. Además, no debe olvidarse que las normas también están impregnadas de prejuicios culturales y sociales, por lo que hay un retorno evidente en todo el sistema. Cuanto más importante se convierte el camino hacia la utilización de un lenguaje igualitario, si se comienza por nuestra casa, ¿no? Nuestros estudios o donde ejercemos la abogacía, al introducir en la redacción de la normativa interna y en las comunicaciones institucionales esta costumbre, se va a sostener un uso, ¿sí? Aunque sea muy largo, no cuesta nada poner un mail, /os magistrado /, o sea, es como un uso, como andar en bicicleta, es una costumbre, de a poco un hábito. No puede ser que tengamos que dirigirnos a una magistrada y le digamos juez. Y es una magistrada. Y son pocas las magistradas en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Sí. Esto, bueno, se ve claramente, acá traje la ley orgánica del Poder Judicial. Yo puedo considerar eso. Pero hace mucho, ¿eh? No de ahora. ¿Cómo le Bueno, sí, en general lo que estamos viendo. Bueno, lo felicito, pero yo que anteriormente litigué en el contencioso administrativo jamás en el caso de su le ponía señoría, jueza a la jueza Ventura, ¿sí? Jamás le ponía jueza. Pero sí, yo utilizaba el señora jueza, es más, ellas mismas a veces ya están tan acostumbradas que le digan juez porque su firma digital es juez, que cuando van a pedir algo a nuestras oficinas de la corte piden como juez, o sea, ya naturalizan esa violencia que es simbólica, también, que está tipificada en nuestra ley. Pero a mí me ley. parece natural decir señora jueza, y nunca la dice. Pero lo que ocurre, por ejemplo, en los textos de las normas o de los escritos que usamos nosotros a nivel institucional, para evitar poner jueza ponemos magistrado. Entonces evitamos usar el jueza. Magistrado, magistrada, magistrados, magistrada. El señor juez o señora jueza es más del uso corriente de la instancia, claro. Pero a nivel institucional se llama de magistrada porque dicen que no es tan correcto decir señora jueza o jueza. Claro. A veces me viene corrección y corrección con función. Es más, una inversión me parece genial. Hay un problema de práctica, de lo que es práctico. Lo que es práctico. El escrito que esta queja de decir magistrado y magistrada para. Terrible, porque no terminamos. Igual que queremos economizar, no salen cara las palabras, no economicemos, o sea, estamos con los megabytes, queremos economizar. No, hay caminos prácticos y caminos que te van a. Bueno, pero la idea de conocimiento, muchas veces, como dijo María. Sí, pero si hay una parte. La idea del conocimiento, porque te perdés. Pero puede ser decir las magistradas y volvés a los hombres.
Bueno, un síntoma importante del androcentrismo, ¿sí? De la ley orgánica de... Cuando digo androcentrismo, es esto, el artículo 3, o sea, se habla de los hombres, o sea, son profesionales auxiliares de la Administración de Justicia, los abogados, los procuradores, ¿dónde ven? O sea, son todos hombres en el Poder Judicial, ¿sí? Recuerden que también la Corte acaba de, bueno, abrió el año pasado el registro de travestis, trans, o sea, no vamos a tener que utilizar solamente la abogada y el abogado, ¿sí? Ahí sí vamos a tener que utilizar cómo se autoperciban o cómo, ¿sí? Esto según 13.000, ¿de qué año es eso? Ahora, No, no, está en la página. Perdóname, vos que Es actual, tenés especialización en Derecho Administrativo, yo trabajo en la Administración Pública Nacional. Yo, por ejemplo, aparte, porque me encanta decir, yo soy agente público. ¿Qué soy? ¿Agenta pública? No sé. Si vos te quieres nombrar como agenta pública, para mí jurídicamente no habría ningún problema. A mí no me... O sea... La pregunta viene en torno del lenguaje, ¿no? Sí, la agente, no porque ahí se le puede poner la agente pública. Bueno, puede poner lo que explicó Damiana, hay palabras que no le podemos poner el la. ¿Sí? Hay palabras que sí. Claro. O sea, tenemos que ver qué tipo de palabras, pero bueno, no deja, la administración pública no deja de ser un poder del Estado tan igual que el poder judicial. Bueno, además del poder ejemplificador y replicador que tiene el poder judicial, el rol fundamental que desempeña en la sociedad y de la importancia, sobre todo en los tiempos que corren, de la actividad tendiente a visibilizar a las mujeres, se impone una obligación jurídica de utilizar un lenguaje inclusivo en el poder de este Estado. ¿Quién lo dice? ¿Yo lo digo? No, lo dice nuestra Constitución. Lo dice la CEDAW, que tiene jerarquía constitucional. Tenemos una convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer. Tenemos los artículos, los pueden chequear, y una forma de discriminación de la mujer es no nombrarla, ¿sí? Entonces, bueno, estamos incumpliendo tratados con jerarquía constitucional. Por otro lado, tenemos la plataforma y la declaración de Beijing, ¿sí? Que adelantó 5 años de diseños en lo que es la lucha feminista, que enumera compromisos para lograr la igualdad de género en todas las dimensiones de la vida. Nosotros también tenemos la Agenda ONU 2030, que uno de sus elementos esenciales es lograr esa igualdad. También tenemos los principios de Yogyakarta o Yogyakarta, bueno, la pronunciación, y ahí tenemos una guía imprescindible para los derechos humanos de la comunidad LGTBI+, Sí. Toda esta, o sea, todos los compañeros, toda la comunidad, todo esto está todo el tiempo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros nos ponemos, bajen la sentencia en los textos, estamos todo el tiempo con responsabilidad del Estado, ¿sí? Por no aplicar o por no hacer caso a las opiniones consultivas. O sea, tenemos los principios y también tenemos opiniones muy importantes en materia de derechos de la colectiva, y tenemos que empezar a respetarnos, porque todos somos seres humanos, ¿sí? En vez de decir hombres, podríamos decir seres humanos. Ahí tenemos un ejemplo. Sí, o personas en vez de hombres. Sí. Pero bueno, en general se habla siempre de los hombres, la declaración de los derechos del hombre. Derechos humanos. Bueno, el preámbulo de la Constitución Nacional. El preámbulo de la Constitución, sí, no lo puse. Para Tenés todos los mucha hombres razón. del mundo que quieran habitar. Sí. Lo que pasa es que ese hombre era tenido, interpretado como sinónimo de humanidad toda. Humanidad, exacto. Pero bueno, hoy en día, ya hace muchos años, no solo con Diana Mafia, sino con un montón de feministas, se viene estudiando este tema del lenguaje y se le viene diciendo a la RAI, bueno, estás utilizando demasiado el masculino genérico, ¿dónde estamos nosotras que somos la mitad del mundo, de la población mundial? Claro. ¿Por qué no estamos nosotras en la RAI? Y solamente nombran a la mujer de manera peyorativa. Fíjense algunos términos que quería traer, pero este de zorro y zorra es Público. claramente, después, persona pública. ¿Qué es una persona pública? Claro. O un hombre público es la O una diferencia. mujer ¿Y pública. qué es una mujer pública? Imagínenselo. Sí. Todo es así, siempre termina ahí. Entonces digo, bueno, tiene marcadamente una... Un detalle, por ahí se interrumpo, pero este asunto del preámbulo de la Constitución.
para todos los hombres del mundo que desean estar. Eso de que fuera genérico también es discutible. No era tan genérico. Está hablando de los hombres y no de las mujeres, porque ¿por qué habló de las mujeres y hablaba de un minusválido civil? Exactamente. ¿Por qué iba a anular a las mujeres? Totalmente. Es para los hombres. Si además venía con una mujer de la mano, problema de él. Claro, nosotros no teníamos, no éramos ciudadanas. O sea, seguimos siendo, igual no da para esta clase, pero seguimos siendo ciudadanas de segunda, les cuento. No tenemos todos los mismos derechos que los hombres. Pero sí, tal cual. El preámbulo, bueno, quedó, es inmodificable, las distintas constituciones sí, quizás habría que hacer reformas constitucionales con enfoque de igualdad. Hace mucho en esas reformas en las constituciones, también se están estudiando esas cosas. Habría que preguntarse si modificando la constitución modificamos la realidad también. No. Hay una inflación. Pero por ejemplo, normativa. cuando fueron los últimas, cuando fue la última reforma constitucional, yo recuerdo porque hace poco hice un informe para la facultad y eran los ex constituyentes, eran todos hombres. Entonces, ¿dónde estábamos nosotras Pero esa es representadas? una cuestión cultural. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, el máximo Bueno, es tribunal de cultural, justicia pero del igual país, que está no tiene una cambiando. mujer actualmente. Que yo sepa, no la tiene. Y aquí en la provincia hay una sola, si no me equivoco. Sí, yo creo que hoy en día tenemos una sola. Sí, El Poder Judicial en No, Argentina, la nuestra, el de Nación, son machistas. Los poderes judiciales son machistas. Bueno, la Corte Sí, yo no de la la estoy provincia diciendo. nuestra, Claro, y pero, no está limitado. claro, pero ahí el contraste entre las conquistas en el plano jurídico, normativo y retórico y las conquistas reales. En materia de conquistas reales, de conquistas que se palpan, todavía estamos muy atrasados. Las conquistas no tienen que ser solamente retóricas. ¿Bien? No, por supuesto, por eso cuando traigo lo de los feminismos, o sea, ¿qué fuimos logrando? Sí. Ahora es muy importante la participación de las mujeres en la profesión, en la participación política, en los cargos, obviamente, pero por eso te digo, las constituciones de las últimas reformas, los ex constituyentes, fueron todos hombres. Entonces, ¿a mí quién me representó? ¿Un hombre? No, entonces estamos discutiendo. No hubo mujeres, lo pregunto por En la de la provincia no hubo. No vi en la de Nacional. La de provincia no hubo porque pero que habrá habido 2 contra 100. Sí, porque bueno, tenemos, para el fin del tema del lenguaje, y ahora si quieren vamos a La conversatorio. Facultad de Derecho de la cual nunca tuvo una decana, si mal no recuerdo. La Facultad de Derecho todavía no tuvo una No tiene decana. decana. Económica tampoco. Digo, pregunto, En Bellas Artes. ¿por qué no? No, nosotros también preguntamos, sí, preguntamos. Si a mí me tocara votar para elegir a un decano, una decana, votaría una decana. Por el solo hecho de que haya alternancia y se visibilice. En económica la vicedecana es mujer. Podría ser decana. Bueno, Siempre en segundo lugar, ¿viste? Bueno, acá tenemos una No, presidenta, pero Rosario la Sánchez. sociedad la está incorporando por igual. Ahora Volvo a nivel mundial hizo una exhibición de camiones. Y el testeo lo hicieron un hombre y una mujer, cada uno manejando el último camión que salió. Perfecto. Ahí hay inclusión. A mí me parece también que es de pensar un poco a la lucha de tantas mujeres que conozco, además, que vos conocerás su nombre, del siglo pasado, de todo lo que han luchado, que han tenido hasta cargos. A mí la verdad que hoy una mujer se siente ofendida porque digan intendenta, cuando hubo mujeres del siglo pasado y el anterior que bregaron por el derecho. ¿Y por qué recordamos también eso? Que una mujer se sienta ofendida porque le digan presidenta, o cuando me dicen cuando hubo mujeres que lucharon a nivel Tenemos grandes mujeres en nuestro país. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Sabes cuál fue la primera intendenta de la Argentina y en qué año fue? A ver. ¿Quién fue? Año 1958. Mercedes Corrientes. La señora Isabel Serrano, perdón, Aquino, en el gobierno de Frondizi. Además de que estaba en un pueblito pequeñito, como es Mercedes Corrientes, tenía relación con el presidente y militaba. Entonces me parece que es de merecer un poco a toda esa gente que luchó, que estuvo, que se la reconoce, que yo la reconozco, y a mí ahora no me tienen que
estar diciendo porque una A o una E. Me parece que es mejor recordar y pregonar por todas esas mujeres que hicieron que hoy estemos donde estamos. No sé, ¿te parece? No, sí, Yo creo que comparto lo mismo. Creo que no yo haber creo que dicho todo nada en suma. contra de eso. Claro, una cosa Todo no suma, excluye la o otra. sea, Claro. todo Al suma, contrario, obviamente. De hecho, vos hoy citaste la primera abogada, citaste Sí. un montón de ejemplos. Siempre cito, o sea, y es muy importante y gracias a ellas estamos hoy, podemos estar en estos espacios de debate y podemos haber egresado y vivir de esto. Bueno, las últimas dos leyes que me parecen importantes son la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la Ley 26.485. Ahí tienen el tema de la violencia simbólica, bueno, somos todos operadores jurídicos para que vayan a los instrumentos. Y tenemos la Ley de Identidad de Género, ¿sí? Este tema, acá tenemos los instrumentos internacionales o nacionales que avalan que nuestro lenguaje no sea sexista y empezar a pensar un poco en un plano de igualdad. Conclusiones. ¿Se ve eso? Sí, perfectamente. El lenguaje, entonces, es el elemento que diferencia a la humanidad del resto de los seres vivos. La importancia del lenguaje estriba en la posición que ocupa en la formación del pensamiento. De ahí la importancia del lenguaje como elemento identitario en las personas y en los grupos. Un lenguaje que no responde a la identidad de las personas y cosas no va a designar la realidad. La ocultación de las mujeres por parte del lenguaje durante todos estos siglos es una consecuencia directa del ejercicio de poder por parte de los hombres para mantener la estructura social del patriarcado. En el estado actual del desarrollo de las ciencias jurídicas, se impone el reconocimiento del derecho a ser nombradas las mujeres y a una designación propia, como condición imprescindible del derecho a una igualdad real. El mantenimiento del masculino genérico en el lenguaje no responde a la totalidad de la humanidad, sino solamente a la designación del hombre. Ojo que cuando digo esto de la estructura social del patriarcado, entiendan que ustedes también, los hombres, han sido objeto de, o sea, también el patriarcado ha pesado sobre ustedes, ¿sí? Sí, sí, sí. Porque, o sea, les ha creado una masculinidad que han tenido que, o sea, tener toda una estructura de que no lloran, de que sostienen, de Por eso que... las nuevas O masculinidades. sea, claro, por eso el tema de las nuevas masculinidades, o sea, el patriarcado nos ha afectado a nosotros de manera tremenda, ¿no? Un cambio por encima, y a la comunidad de las disidencias. Pero ustedes como hombres también, ¿sí? Mucha presión social. Ay. Tal cual. Es exigencia, o sea, lo que podemos exigir es una técnica jurídica adecuada para establecer un lenguaje comprensivo que recolecte las realidades de las personas que se dedican a la actividad pública, así como designe a todas las mujeres como sujetos de derechos y obligaciones jurídicas. Tal construcción presenta importantes dificultades que deben solventarse científicamente, pero que no deben ser obstructivas del desarrollo adecuado del lenguaje. Coincidentemente con la necesidad de sistematizar y legislar sobre una técnica legislativa correcta y la necesidad de que estas normas jurídicas sean adecuadas al impacto por razón de género. Entonces, obtener una ley de técnica legislativa que desde el Estado nos dé las bases mínimas para la producción normativa, sin duda va a avanzar o a colaborar en avanzar hacia este lenguaje igualitario. Por último, les quiero dejar esta frase que ya la han escuchado y está trillada, que lo que no se nombra no existe. O dicho de otro modo, sustenta relaciones de poder que oprimen y sobre las que se reproducen históricas desigualdades e injusticias. Muchas gracias. Muy bien. Esto se vincula básicamente con la filosofía del derecho, pero como dijo Juli hace un momento, si nosotros no mencionamos, no conocemos. Y si categorizamos con estas palabras, conceptualizamos, ustedes saben que hay una relación entre la realidad, el concepto y la palabra. Hay tres estamentos, digamos. Esto lo estudió muy bien Husserl. Es decir, si nosotros nombramos con ese lenguaje discursivo patriarcal dominador, no vamos a conocer el concepto, que es el concepto en definitiva del ser humano. Entonces es importante el lenguaje, porque el lenguaje lo que hace es remitirnos al concepto y el concepto remitirnos a la realidad.
esto lo tiene también muy estudiado Heidegger. Por ejemplo, usted cuando van a Heidegger, que es complicadísimo, es porque Heidegger está buscando otra lógica, la lógica del ser humano, ¿verdad? Y bueno, esto se vincula mucho con los institutos, con las teorías críticas. Las teorías críticas en este momento están estudiando el discurso. Bueno, hay autores que dicen que el derecho al discurso, que nada está fuera del texto. Y bueno, lo que pasa es que la teoría crítica tiene una mezcolanza y yo no la comparto. Es verdad, yo soy más psicológico, no soy más sociana, pero bueno, es la teoría que domina la filosofía jurídica. Es verdad también que yo no tengo una posición tomada todavía por esto de lo cultural. Lo que sí tengo en claro es que no quiero que se me imponga una lengua. ¿Está? La lengua, como decía Saussure, es una convención. Todos estamos de acuerdo en hablar, pero hay una convención. Y como decía Vigamián, si llega a la Real Academia o a la Academia de Lengua, a la Academia de Lenguas, o al uso cotidiano, que llegue por convención, que llegue por uso. ¿Está? Pero bueno, hoy me voy un poquito. Pero bueno, las nuevas generaciones están promoviendo este cambio y es importante porque son las nuevas generaciones con las que nos vamos a encontrar. Ya llevaron a la RAE el tema del término ese y lo bajó la RAE, o sea, no dijo después más adelante, lo estudiamos, pero bueno, es importante el cambio que se está dando en la sociedad. Y lo más importante como operadores jurídicos es no dejar a nadie afuera, no discriminar a nadie. Somos todos seres humanos y nos llamamos como queremos y nos autopercibimos como queremos y nadie es más que otro. O sea, lo que se pretende es la igualdad. Y en este tema del lenguaje, bueno, siento que los femeninos siempre estén visibilizados, ni que hablar las diferentes colectivas. Bueno, acá en el Colegio de Abogados estamos haciendo bastante punta en todo lo que sea lenguaje inclusivo. Bueno, la participación de las mujeres, creo que son más que nosotros. Sí, pues sí, por ahí a veces en el revoleo no te queda todo parejo, pero bueno. Sí. Y bueno, en el instituto también tratamos de tener esta apertura cultural, y te agradecemos, Juli, que nos han entregado un certificado. Bueno, abramos el debate. Tenemos gente. Gracias. Hay profesores universitarios como Laurita de Luqui. Hola, Laurita. La tenés ahí arriba, yo no veo nada. No puedes hablar. Está muteada. Adriana Massignani, docente y abogada. Bienvenida. Tenemos a Gustavo. Bueno, hoy teníamos a... Ahora sí. Bien. ¿Querés agregar algo, Laura? El otro día hablábamos del lenguaje claro. Me gustaría agregar algo. Agradecer la exposición, estuvo muy atractiva, la tuya y también la de Stiglitz, que bueno, no tuve oportunidad de decírselo. Sí mandé al grupo del instituto un texto, recién lo acabo de mandar hace media hora, sobre lenguaje y género, escrito por el doctor Guibur. Guibur es, podríamos decir que es un analítico, es un docente ex juez laboral muy gustoso de estudiar el lenguaje y justamente tiene algunas reflexiones sobre este tema. Es muy cortito, es una hoja de los 2 lados, 2 páginas, no llegan a 2. Los invito a que lo lean y a reflexionar un poquito sobre este tema. A mí me parece muy importante señalar estas cuestiones de género. Me parece que hay que meditar, que reflexionar, que las relaciones de poder también se replican en el uso del lenguaje y que claramente, como dice Juliana, bueno, las mujeres hemos sido víctimas de muchas cosas, entre ellas la utilización del lenguaje, ¿no? En muchos de los sentidos. Hemos sido invisibilizadas, el artículo que pusiste recién sobre ingenieros, médicos, arquitectos, martilleros, bueno, todos hombres,
no por nada algunas palabras son exclusivamente femeninas y otras son masculinas. No sé, por ejemplo, Dios es masculino, ¿no? Y la locura es femenina, o la muerte es femenina. Pero más allá de todo esto, a lo que le presto muchísima atención y valoro, también quiero decir alguna otra cosa, que al finalizar la disertación nos invitaban a reflexionar en las técnicas legislativas, y a mí me parece muy importante señalar esto, porque si bien el lenguaje refleja relaciones de poder, también me gustaría decir que sería muy arriesgado, muy riesgoso, para no utilizar la expresión peligroso, hacer un cambio generalizado, ¿no?, en esto que estamos exhortando a utilizar un lenguaje inclusivo, porque en donde nos llegamos a olvidar de algo a la hora de modificar la norma o a la hora de crearla, no estoy diciendo que no sea bueno hacerlo, digo que lo tenemos que hacer muy bien o muy exhaustivamente, porque imaginemos un artículo que no fuera modificado porque el legislador se olvidó, o porque no lo advirtió, o porque se equivocó, o no sé, sin ir más lejos, no sé, el artículo 79 del Código Penal, que dice: al que le quitare la vida a otro, se le aplicará de 8 a 25 años de prisión. Claro, yo defensor de una mujer, digo, no está tipificado, no está cuadrado. Es muy claro, dice otro, y están incluidas las mujeres. Ahora, si yo, con el ánimo de modificarlo y traducirlo a un lenguaje inclusivo, digo, al que le quitare la vida a otro y a otra, en alguna situación donde yo me olvide de hacer esta modificación a la norma, ¿qué ocurriría? Si algunas quedan modificadas y otras no, quedaría como que entonces la víctima o el sujeto del ilícito, no sé, puede ser solamente de un único género y no de otro. O sea, me parece que retocar algunas cosas tiene algún riesgo, ¿no? Digo, señalar también esto, visibilizar el problema, pero también visibilizar que corregir, si no corregimos todo, también puede llegar a tener ciertos riesgos, ¿no? Y por último, en el texto de Guibur se hace mención a algo que dijo alguien que está por allí, que nosotros no los vemos porque vemos solamente el escritorio, que muy risueñamente el doctor Guibur hace referencia, dice: quedaría muy largo, dice, redactar los escritos, dice, una norma que dijera algo así, fíjense, ¿no? Los funcionarios y las funcionarias que hayan sido encargadas o encargados por la jueza o el juez respectivo o respectiva de cumplir alguna diligencia en relación con un litigante o una litigante, estarán obligadas u obligados a tratarlo o tratarla con el respeto debido a una conciudadana o a un conciudadano. Imagínense si a esto le tenemos que sumar un conciudadano. Verdaderamente quedaría un poco largo, ¿no es cierto? Yo digo, esto solo como para dejarlo picando. Algo quizás tendríamos que decir al respecto de esto también. Laura, bueno, siempre tan valioso tu aporte. Vos dejaste este escrito, este ensayito, no sé qué, no lo puedo leer, en el WhatsApp del instituto. No todos están en el WhatsApp del instituto. ¿No lo podemos compartir? Sí, por supuesto. Por supuesto. No tengo el mail de todos para mandártelo. Distribuílo vos, José Luis. No hay ningún problema. Sí, ya terminé. De paso pido la palabra por un minuto. Dale. Llega una copia. Primero, a lo que ella dijo, que todos los documentos de los institutos se pueden subir en la web del área académica. Bien. Ahí donde vos abrís, primero vas a área académica. Bien. Después vas a institutos, abrís filosofía. Bien. Y vas a tener un link para subir todo tipo de documentación. Te agradezco.
al área académica. Y ahí quedaría en el área académica. Aprovecho entonces para señalar dos cositas. Te vas a vender el claro. Primero, felicitar a este instituto, que es uno de los que nos enorgullece. Los que no tienen por qué saberlo, soy director académico de este colegio y me ocupo de sugerir al consejo directivo las autoridades de los institutos, y estoy muy feliz de haber generado una revolución con este instituto, entre otros, por el modo como funciona, por el entusiasmo y la excelencia con la que han llevado, quizá lo más importante del derecho, que es la teoría general, ustedes en estos pocos meses que llevan ya desempeñándolo. Incluyo no solo a José Luis Simini, sino también a José Carlos Arcangui y a todo el resto de las autoridades y miembros del instituto. Segundo, dije que efectivamente, porque quiero hacer ahora el elogio del mundo académico. Dijo bien Juliana, y seguramente no podremos desmentirla, que probablemente en el ámbito judicial estamos muy atrasados en esta necesaria evolución. También explicó bien que para que evolucione un poco más desde el punto de vista lingüístico hay que esperar, como vos decías, José Luis, que se haga socialmente más desenvuelto primero. Pero el mundo académico para mí tiene un desenvolvimiento enorme, particularmente en la Argentina, esta evolución. Dije que el 70% de las autoridades de este área académica, o sea, de los institutos, me estoy refiriendo a la dirección y subdirección de los institutos, están en manos de mujeres. ¿Puedo dedicarle menos de un minuto a dar los nombres y apellidos? Por favor. O ustedes los van a conocer. Capaz que estoy aquí con mi celular, que es muy pobre. Derecho político, Mariana Manso, que mencionaste. Ahora yo soy un redactor, vamos a ver. No, Mariana, no hace falta que hasta. Todos tienen un papel general. Con Mariana. Ojo que voy por el número 1. Estudio legislativo, Marisa Piumati. Derecho previsional y de la seguridad social, María Emilia Carroza. Va subiendo. Derecho animal, Carlos López Gilbert. Derecho del consumidor, en pocas semanas asume Leticia Pelle Delgadillo. Derecho a la salud, Claudia Brolese. Derecho romano, codirectora Hilda Fingerman. Solo menciono directoras. Sí, sí. Derecho de niños, niñas y adolescentes, Graciela Fontana y Mercedes Torbidoni. Derecho a responsabilidad civil y seguros, en pocas semanas asumen Rosario Echevesti y Romina Zárate. Derecho registral, Patricia Brusas. Mecanismos adecuados de resolución de conflicto, Graciela Giaquinta en mediación y Lorena Schneider en arbitraje. Derecho internacional privado, Liliana Rapanini. Derecho internacional público, Nora Lucy. Derecho tecnológico y de la comunicación, Lorena Schneider. Derechos de personas vulnerables y con discapacidad, Gabriela Cardos. Es realidad. Muy bien. Y quiero agregar dos cosas más, porque hablo no solo de este colegio, sino del mundo académico dentro del cual me siento muy representado. Dijimos que nuestra facultad aún no tuvo decana. Justo hoy me crucé con el decano y me dijo la próxima es mujer. Sí, me creo. Pero digo, Santa Fe hoy es mujer, Tucumán es mujer, Mar del Plata fue mujer 8 años y ahora no pudo renovar. Dije Bahía Blanca, Santa Fe, Tucumán, entre otras, las primeras que se me ocurrieron. Últimos 2 casos, el Código Civil y Comercial de la Nación, la norma legislativa de las más importantes que había en la Argentina, 2 mujeres y un varón, Elena Jaime y Aida Gemacher de Carlucci. Que dicho sea de paso viene mañana. Y al fin, la personalidad más destacada del derecho argentino, lejos, mujer, Aida Gemacher de Carlucci,
que el viernes todos ustedes van a estar Todos. en el salón de actos. Así que el elogio y la defensa del mundo académico va mucho más adelante que lo judicial y que otros ámbitos donde, por supuesto, todos sabemos que no estamos ni a mitad de camino, ni mucho menos. Pero el mundo académico sí. Sí, es verdad. Así que quise hacer ese elogio. Muy bien.